brutal. Oye, pues hablando de cosas raras y también cambiando a Ferrari, que es como que estamos intentando introducirlo, nunca llegábamos, ya estamos con Ya Ferrari. estamos, ya estamos. Em, yo he visto unas imágenes de una especie de toma que tiene el Ferrari por delante y parece que sale como por detrás, que mucha gente ha dicho, ostras, esto es ilegal, ¿qué es esto? No sé qué. Em, no sé si es para refrigeración, no sé si es una especie de canal que entra por ahí el aire y después desde dentro lo van redirigiendo hacia el difusor. ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser esa toma tan extraña que hay en la parte delantera? Sí, bueno, podemos sacar mil teorías, Teorizar. ¿no? De lo que hace. Claro, entonces, para refrigeración, pues quizás sea complicado porque va como desde abajo hacia arriba y normalmente si lo quieres llevar a partir de ahí a los radiadores, pues lo canaliza por donde va el resto del aire. Que es verdad que es más fácil si tú tienes, para que nos entendamos, dos tubos pequeñitos que uno grande, porque al final eres capaz de controlarlo mejor para que no se creen turbulencias y eso al final refrigera mejor. Pero es que eso sale como hacia arriba, es como que justo por donde sale el aire es donde, como donde se une con el aire que sale por las branquias de los laterales de los pontones. Entonces, a lo mejor, o sea, eso te puede funcionar incluso para eso. Si tú sacas el aire controlado por ahí, que además es como una ranura muy vertical, o sea, tú aerodinámicamente siempre prefieres eso porque eres capaz de controlar mejor el aire. Si sacas un tubo enorme, te va a ser muy complicado que el aire que está lejos del pontón se pegue. Entonces, el aire que sacas por ahí tan controlado a lo mejor puede hacer que arrastre el aire que sale por las branquias, eso aumente la refrigeración de una forma más o menos indirecta. Pueden ser mil cosas. Al final es curioso al menos ver estos detalles, ver si el resto de equipo es capaz de copiarlo o si les interesa copiarlo, porque ahí se comentaba también a lo mejor que podía ser por un tema de refrigeración, pero del piloto, ¿no? Que entre el aire por ahí, a lo mejor ayude de cierta manera, pero no tiene pinta porque está como ya muy, No. muy atrás. Es verdad que en el morro siempre tienen como, como un pequeño agujerito que se cuela el aire por ahí, que es para refrigerar al piloto, que en el Mm. cockpit, creo que por especificación del reglamento, ya hace tiempo que me leí esa parte, no recuerdo bien, pero es como que solo puedes tener una abertura en el cockpit si es para refrigerar el piloto y única y exclusivamente para eso, o lógicamente para el cableado, los conductos Mm. hidráulicos y lo que sea. Entonces, tampoco tiene pinta de que vaya por ahí el asunto. A mí me da la sensación por la toma de aire que es más para fomentar un poco la refrigeración del aire que sale por esas branquias. Pero ya digo, al final es un poco el lucubrar así qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser. Sí, No, hombre, todo lo que totalmente. sea, pues eso, alguna posibilidad Ujú. o yo qué sé, buscar ahí la teoría conspiranoica, la verdad es que yo creo que es incluso más divertido que luego la explicación real, Sí. que puede ser incluso que sea un error de un ingeniero, imagínate, sería bastante gracioso, pero bueno, esperemos que vaya bien con esas cosillas porque la verdad es que este año yo creo que da la sensación de que los coches están como mucho más trabajados y tienen como, eh, pues sí, como muchísimas más cosas que ver o unas carrocerías más pulidas, yo qué sé, unas Sí. tapas motor más raras o más con más cosas, ¿no? Sí, a mí me da la sensación de que esos detalles es como que han ido más a buscar las lagunas del reglamento y los cambios que había en el reglamento que el año pasado. El año pasado era, vamos a intentar un concepto que funcione y este año ha sido, vale, el concepto ya lo tenemos, ya lo hemos evolucionado, vamos a ver qué podemos rascar ahora del reglamento, ¿no? Y han ido ahí a buscar los pequeños agujeros que puedes abrir, la forma que puedes pulir un poco más, ese tipo de cosas. A mí también me da esa sensación. Sí, sí, Oye, además, perdona Jesús, estábamos sí. con el tema de los ingenieros que te habíamos comentado antes. Muchas veces los equipos destinan unos recursos enormes a saber sintácticamente el significado del reglamento para saber qué interpretación le puedes dar esta coma, si está aquí significa esto, si no significa esto. Ujú. Sería interesante ver cómo se manejan. Ya te digo, ya te dejo Jesús, perdona por el corte. Mm. No, no, es que además es lo que nos contó, Miguel, creo que fue, que nos dijo, es que literal, si una coma está antes o después de una palabra, es que eso te puede cambiar que el pontón sea de una manera u otra. O sea, atento a la importancia, de las comas. Y eso que a mí en el colegio me quitaban 0,25 cada vez que no ponía una. No, no, brutal. Hablábamos de Ferrari, de teorías conspiratorias. Nosotros estuvimos también con Virutas. No sé si sabes quién es un Sí, sí, absoluto, bueno, sí. una leyenda del automovilismo. Y decía, ojo, que había el año pasado había un poco de polémica porque en Austria, no, perdón, en Francia, no sé si os acordáis que Leclerc pues trompeó y el acelerador se quedó como accionado. Y había como mucha especulación de, oye, ¿están utilizando otro pedal en Ferrari? ¿Están utilizando algo extraño que no sabemos? Porque además ellos también lo ocultaban un poco. ¿Tienes alguna información? ¿Crees que puede ser alguna cosa o ni idea? O...
No, no, o sea, hasta donde yo leí en su momento, que ya digo, es que yo tengo mala memoria en general, ¿no? O sea, si hablamos de carreras del pasado y ese tipo de cosas, probablemente falle por todas partes porque la memoria que tengo no es muy fiable. Pero creo que o sea, creo que cuando lo investigué en su momento era ilegal. Se rumoreaba incluso que es como que dejaban que el pedal cuando lo soltabas no se quedase al cero, sino a un 10%, que eso lo usó Schumacher, que no sé cuánto, ya empezaron como a hacer la bola de nieve cada vez más grande, pero yo dudo mucho que fuese así. Luego incluso se dijo, pues no, es que se le ha quedado el pie ahí pillado y ya está, y no había más historia. Estaba sentado, lo que pasa es que estaba apretando un poco y ya está. Hasta ahí no tengo más información, pero me sorprendería, porque al final este tipo de cosas con los pedales, con lo que se puede hacer con el volante, que si le pongo unas levas, que si tal, eso suele estar bastante capado por el reglamento y ahí a lo mejor sí que ponen bien las comas, no le quitan Sí, 0,25 en ninguna parte. Ostras. Ellos tienen pinta de poner bien las comas, Jesús, así que mucho ojo No. con eso. Ostras. No, literal. Nada, que yo le iba a preguntar a Abel que cómo ve ya un poco al equipo Ferrari para el año que viene. Ya incluso esto es que es una pregunta a lo mejor ya más como aficionado que como ingeniero viéndolo ahí analíticamente. ¿Tú qué crees que puede hacer Ferrari este año, sobre todo, además que coño, que nos interesa por Carlos sobre todo y a ver Ujú. si puede sumar más victorias? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo al principio era un poco pesimista con Ferrari por, A ver, yo bueno, tal y soy lo como más pesimista que hay, o sea, yo soy como yo soy No, un y tienes agorero. motivos además. Sí, 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 total. Pero yo era pesimista, bueno, tal y como terminaron la temporada, porque es verdad que al principio eran como el primero, luego se relegaron al segundo, luego incluso al tercero, luego el cambio de Binotto, que bueno, pues nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero al final un cambio de team principal siempre es como bueno, que tienes que adaptar ahora un poco el personal, entonces puede que funcione, puede que no, depende de con la actitud con la que entre incluso, ¿no? Puedes entrar con una actitud de vamos a continuar con esto y poco a poco voy puliendo, o decir, mira, vamos a hacerlo todo a mi manera ahora, se ha acabado lo que se hacía antes. Entonces, bueno, eso tampoco me da muy buena espina, pero es verdad que después de ver el coche, no sé si me he calentado con lo bonito que es o lo que sea, pero sí que soy un poco más optimista por dos cosas. Por el concepto que siguen manteniendo de refrigerar todo lo posible el motor con las aberturas por todas partes, que ese fue el principal problema y como ellos son prácticamente los que más pueden desarrollar la unidad de potencia porque son los que más problemas de fiabilidad tuvieron, eso es como muy buena noticia y además han hecho mucho hincapié en el tema suspensiones y la degradación el año pasado fue como otro de los puntos a mejorar sin duda. Tenían que poner reglajes mucho menos agresivos, tenían que pilotar con mucho más cuidado, a veces las estrategias no había manera de cuadrarlas. Entonces, sí con las suspensiones, que al final pues es un elemento que evidentemente afecta muchísimo a la degradación. Si es capaz de corregir degradación con suspensiones y refrigerar mejor el motor, aparte de que lo has evolucionado, pues tiene buena pinta. Hombre, yo quiero creer que van a estar arriba, por lo menos, y que van a optar a ganar prácticamente todas las carreras, que luego las ganarán, las perderán, harán buenos pit stop, ¿no? Pero yo creo que por lo menos sí que pueden optar a estar ahí. Brutal, ¿eh? Nos quedamos con ese mensaje, ¿no, Javi? Hombre, es un mensaje esperanzador, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta.